es el sistema nervioso central. Es el sistema nervioso central que morfológicamente ha desarrollado por efecto la línea cognitiva formada el tubo neural, se han formado las vesículas, se ha desarrollado en los es decir, todo completamente perfecto. Y aquella señora que le toca su parto mañana y que el médico, y yo he experimentado durante el tiempo previo, donde ella ha percibido los movimientos de su feto en su interior, se primeriza tardíamente, más o menos 5 meses que empieza ya a sentir bien, pero ha sentido cada vez mejor al 7º mes, al 8º mes, pero un día antes del parto, de pronto no siente esos movimientos de ese bebé en su útero. Y como el médico le ha encargado, le ha dicho apenas perciba alguna situación que no está dentro de lo normal, y le dice, doctor, no siento a mi bebé como lo sentía ayer. Se le va a decir inmediatamente venga al hospital o a la clínica donde la vea, y cuando la ve, la evalúa, lo primero que va a hacer el médico es evaluar la frecuencia cardíaca de ese producto, de ese bebé, o la frecuencia cardíaca normal del bebé. ¿Perdón? 40, 60. Pobre, ya murió. De 110 a 160. ¿Perdón? De 110 a 160. No. Sí. Ahora. De 120 a 160. No. No. De 140 a 160. 100, una cosa es 40, 60, que me diga 140, 160. Ese es el parámetro normal. Y cuando los latidos de ese corazón están por debajo de 140, ya es una alarma. Y el doctor evalúa a la señora y tiene 120. ¿Qué significa que tenga 120 latidos de frecuencia cardíaca ese bebé? Que no está bombeando correctamente, que la sangre que está circulando en su circulación no está llegándole bien al cerebro de ese niño, y lo que hace el médico inmediatamente es programar una cesárea para sacar a ese bebé de ese útero. Inmediatamente, es una emergencia. Y obviamente nace el niño todo deprimido, le hacen todas las mayores de recuperación, ya se vuelve rosadito, late, todo perfecto. Pero ese niño ha tenido sufrimiento y las consecuencias van a ser terribles. O queda vegetal, dependiendo de cuánto tiempo estuvo en esa situación, porque le hacemos un electroencefalograma y en vez que los picos salgan así del funcionamiento eléctrico del cerebro, es así, una línea. O pueden tener diferentes grados de deficiencia. Pueden ser un Castillo, un López Chao, ¿no? O ¿qué más? Ahorita en el ascensor encontrar a una niña y le digo, niña, no sé, facultades, escuela, ¿por qué vas a votar? Me dice, por miedo. Yo le digo, porque mi nieto es comunista. Sí, pero piensa en ti, ni pienses en ti. Piensa en tu hijo y en tus nietos. ¿Quieres que viva en un país libre o en un país como el de Chávez? No por los hijos de los hijos. Estoy haciendo mi campaña para no votar por comunistas. Bueno, entonces, eso es lo que puede pasar. Todo perfecto, es el día del parto, un día antes del parto. Pero el niño nace perfecto, morfológicamente perfecto. Sus órganos toditos desarrollados correctamente, pero su sistema nervioso. O los dientes, que no solamente pueden ser afectados hasta el momento del nacimiento, sino pueden ser afectados hasta los 8 años de edad, cuando esa madre o le tomó o le dio después que nació el niño, hasta antes de los 8 años, una medicación que se llama tetracyclina, que es un antimicrobiano muy bueno y que va a dañar el desarrollo de esos dientes correctamente. Entonces, esa es con todo lo que les menciono chiquitito en este momento, digamos, ¿no? Una mujer debe estar en una burbuja de cristal durante los 9 meses para que ese producto pueda nacer bien, y ni aún así, porque el sufrimiento fetal no se puede prever que pueda suceder. O sea, algo que sucedió en esa mujer que tuvo sus controles perfectos y que sucedió. ¿Está claro? Muy bien. Pues ahora sí nos vamos a... Voy a esperar a ver alguno más que pueda llegar tarde y nos metemos ya a la
sobre eso, la biología molecular. Y hemos estado conversando detalladamente, no tan detalladamente, pero sí a hablar de rasgos. Lo que yo quiero en este momento que ustedes entiendan es qué significa esto. Ustedes están haciendo un curso de biología y genética molecular, ¿verdad? Que está enfocada más a poder identificar la relación con el cáncer que se pueda detectar o la relación con enfermedades genéticas que se puedan desarrollar, ¿verdad? Estamos más orientados en ese sentido en esto, y es la investigación tan grande que se hace sobre esto, que se puede detectar genes que sabemos que son anormales, y hoy en día a una persona absolutamente anormal se le puede estudiar y analizar y determinar si puede o no genéticamente estar predispuesto a la enfermedad. Es lo que le pasó a Angelina Jolie, donde su mamá murió con cáncer de mama, la hermana de su mamá murió con cáncer de mama, y dijo, ahora puedo investigar si yo tengo ese gen que predisponga que yo pueda tener cáncer de mama. Y se hizo el estudio y exactamente tenía el gen. Entonces, ¿qué hizo ella? Se voló las dos glándulas mamarias y ha prevenido, porque claro, es propio ese cáncer de la glándula mamaria, o sea, no es de otro tejido. Entonces, con esa actitud que ella tuvo, obviamente después se colocó prótesis, ya no tiene el riesgo de que pueda ser un cáncer. Y como esta enfermedad, hay múltiples, cada vez aparecen nuevas y aparecen nuevas. Esa es una asignatura, por ejemplo. Ustedes ahora están entrando a sus pininos, conociendo ya bastante, pero que luego jamás van a dejar de seguir estudiando y leyendo e investigando sobre esto que es permanente y sostenido en su investigación. No es como la anatomía, ¿no? No vamos a encontrar en los estudios propios que van a ver 3 ojos, 3 mamas, que nos vamos a ver como los mamíferos con el desarrollo de todas las glándulas mamarias en la línea mamaria. No, pero la bioquímica y la biología molecular y la inmunología que viene a estudiar el próximo semestre son ramas que están así permanentemente avanzando con múltiples investigaciones y hallazgos totalmente diferentes. Pero eso que están estudiando no lo enfocamos a los nuestros. Cuando yo les explico y digo, hace un momento dije, este cigoto se va a dividir en 2 células, y miren que puede que en las 2 primeras semanas y que luego se va a dividir en estas 2 tipos celulares, el tropoblasto y el embrioblasto. Y el embrioblasto va a dar lugar luego a estas 2 capitas, el epiblasto y el lipoblasto, y luego se forma la línea primitiva, la gastrulación, para formar a partir de ella el mesodermo, y hemos dividido el mesodermo somítico, intermedio, lateral, y todavía se va a abrir y va a girar, y la notocorda que se ha formado va a avanzar para que luego ella induzca a formar la placa neural y que luego se va a cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que he mencionado así suavemente para que puedan entender, no es al azar, no lo es. Eso es el resultado de que todos estos movimientos, desplazamientos, diferenciaciones están relacionadas a proteínas moleculares. ¿Qué hay en el cromosoma? ¿En el cromosoma hay proteínas? ¿Cómo está conformado el cromosoma? ¿Cuál es la estructura del cromosoma? ¿Perdón? A ver, no he escuchado. El ADN. El ADN, ¿qué es el ADN? Estructuralmente. ¿Perdón? Está formado por una glucosa, un ácido nucleico y una base nucleica. A ver. Esa es la estructura, ¿verdad? Y ustedes han estudiado esto en bioquímica y ahora están repasando también para la parte de introducción de lo que están haciendo en este curso, que estas bases únicas y piridinas que conforman la estructura del ADN y
y que ahora en su primera práctica de biología genética molecular han aislado ADN, ¿verdad? Como el palito ahí de vidrio. Miren, miren chicos, miren, estoy enrollando el ADN y han visualizado esa cosita como un ovillo ahí alrededor del palito de vidrio, ¿sí? Es una práctica que han hecho, ¿verdad? Entonces, esa secuencia de bases tiene una lectura de 3 codones. Y esa lectura jala a un aminoácido. Y dice, esta lectura de esta secuencia del ADN, quiero este aminoácido, ahora quiero el otro, de 3 en 3 en 3, y estoy uniendo aminoácidos, aminoácidos, aminoácidos para sintetizar ¿qué cosa? Y esas proteínas sintetizadas bajo la información del DNA que se encuentra en los cromosomas que se han unido del ovocito y del espermatozoide son los que van a dar lugar a esta formación de proteínas que llamamos proteínas moleculares. Y estas proteínas moleculares son las que dicen, oye, tú por acá, tropoblasto, yo por acá, embrioblasto, tú para allá a la notocorda, y en la notocorda tus proteínas sintetizadas allí van a inducir a que el ectodermo forme la placa neural y otras proteínas que cierren, que forman el surco y luego otras que cierren. Y otras van a decir, oye, esta placa, estas celulitas que están en los cantos de la placa no deben entrar en el tubo, sino se van a quedar afuera. Células de la cresta. Y todo el movimiento, la diferenciación. Y esas celulitas, para que entendamos mejor, y porque lo que me interesa ahora no es que se aprendan los nombres de los genes, sino la comprensión de lo que estoy hablando, me voy a agarrar de esas células de la cresta neural. Células de la cresta neural que se formaron en los laditos de la placa neural. ¿Se acuerdan, verdad? Esa imagen que hemos visto en las diapositivas. Y que luego se cerró la placa y estas celulitas quedaron ahí entre el ectodermo y el tubo neural. En toda la extensión de la columna, porque el tubo neural se extiende a todo lo largo desde la parte encefálica a la parte caudal. Y estas células empiezan a desplazarse. Estas celulitas se desplazan, pero ya tienen la orden genética y molecular de poder diferenciarse. Miren, ¿qué tal? Que esta celulita debe estar recontracargada de información para que pueda diferenciarse el músculo esquelético cuando participe en la formación de los músculos de la cara, en huesos y cartílagos cuando participen en la formación de la cara, a desplazarse en toda la superficie de nuestro cuerpo para formar los melanocitos, en toda la extensión de nuestra columna para formar al lado del tubo neural los ganglios raquídeos. Y todavía van a venir unas que se van a correr hacia adelante para formar los nervios y los ganglios de la cadena simpática que hemos visto en la primera lámina que estábamos viendo en el embrión la semana pasada. ¿Se acuerdan de unos ganglios que estaban delante del tronco vertebral? ¿Se acuerdan? Ahí, migraron. Y van a migrar a formar, por ejemplo, los plexos de Meissner y Auerbach a lo largo del tubo digestivo. ¿Se acuerdan de esos plexos? Y van a migrar a la médula de la glándula suprarrenal. Van a migrar por todo lado, porque conforme yo voy a ir explicando, les voy a decir, miren, estas células o este tejido se ha derivado de las células de la cresta neural. Entonces, ¿qué tal potencial de información genética tiene esas células? O sea, no se queden quietas, ¿no? En la síntesis de las proteínas, que son esas proteínas las que han permitido la diferenciación. Ahorita vamos a ver cómo actúan todas estas proteínas en las diferentes situaciones para que finalmente se puedan transformar en diferentes células. Eso se llama embriología molecular. Y cuando estoy hablando de genes, y estoy diciendo que estos genes, que son específicamente la información en esa secuencia de ADN, esa secuencia de ADN puede alterar la secuencia, ¿verdad? Y se altera, y a esa alteración le vamos a llamar, en uno de los términos comunes, mutación. Entonces, si estos tres daban a pero este cambió
ya no va a traer esta proteína correcta, sino va a traer un aminoácido diferente. Y se va a establecer una proteína que no es correcta. ¿Cuál es el resultado de eso? Un desarrollo normal de un órgano normal se va a traducir en una malformación. Entonces, esta secuencia perfecta de información traduce el desarrollo de un embrión y un feto y un recién nacido. Pero cuando hay algo en el entorno donde está, de hecho la mamá debe estar en una copa de cristal, una burbuja de cristal los 9 meses, ni siquiera los 9, ¿eh? La gestación no es que empezó la gestación, empieza antes, cuando esa mujer tiene que preparar su cuerpo para alojar un producto y que sea saludable. No es una mamá desnutrida que no comía bien, que hacía dietas terribles y se embarazó. ¿Está bien ese cuerpo para que pueda desarrollarse perfectamente ese cuerpo? No, ¿verdad? Entonces no solo es desde el momento en que hay la fecundación, sino mucho más antes, tiene que estar bien saludable para garantizar que ese producto sea bueno. Entonces cuando algo falla por fuera, altera esa secuencia de genes y se traduce en una. ¿Ok? O sea, hemos entendido qué significa la biología molecular. Entonces estudia las moléculas. Cuando digo moléculas, me estoy refiriendo a proteínas que dirigen el desarrollo embrionario y debe considerarse la conservación de los genes que guían el desarrollo. Existen genes reguladores que difieren muy poco entre los seres vivos y justamente se ha estudiado a la drosófila, porque es muy difícil estudiar en un humano todo lo que nosotros conocemos lo más chiquito, muy difícil. Entonces la drosófila, que se puede replicar fácilmente en NLS, fue este mosquito el que permitió el estudio y el conocimiento de todo lo que se puede hacer en nuestro cuerpo. Un gen puede tener diferentes funciones en distintas fases del desarrollo y en diferentes tejidos y órganos. O sea, un gen no solamente a veces actúa en que manifieste o se diferencie una estructura, sino también en diferentes momentos y en diferentes órganos. Y este es un cuadrito que resume esto, miren, periodo de huevo, segmentación, vascularización, ovulación, diferenciación, tipos de genes, aquí están los tipos de genes, funciones en el huevo cigoto, estos genes establecen gradientes entre los polos anterior y posterior del huevo. Cuando hemos dicho yo decía, chicos, miren, estamos viendo de acá arriba al epiblasto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les dije, la bolita le voy a abrir un huequito y estamos mirando de arriba al epiblasto? Y de un lado vemos como un montículo que se va formando, como que pusiera una culebra debajo de una sábana y que iba avanzando. Esa posición de dónde empezó la línea primitiva está siendo determinada para decir polo anterior o polo posterior. Ya hay genes para que determine eso, de qué lado debe nacer la línea primitiva, y ese lado de donde nace va a ser el polo posterior y el otro extremo será el anterior. Y entonces cuando hay una alteración o miren todos los genes, cuando hay una alteración en esos genes, no va a ser correcta el nacimiento de la formación correcta y podrá permitirse luego que siga desarrollándose. No, y se elimina, se produce. Recuerda que les dije que el 50% de fecundaciones en la mujer, ni siquiera ella sabe que estuvo fecundada o que estuvo gestada. Porque hay estos trastornos que hacen que la propia naturaleza los elimine y que ni ella se enteró que había estado embarazada porque le vino la regla, tal vez ni siquiera en el momento exacto, sino como 2 o 3 o 4 días de retraso menstrual y le llegó la menstruación. Probablemente estuvo embarazada. Segmentación igual. Miren, aquí define regiones amplias en el cigoto, son todos los genes, y aquí ya la mutación, los cambios en ese gen puede haber pérdida de segmentos adyacentes en una gran zona del cuerpo. Ya se altera la secuencia de dónde va a estar saliendo mi brazo. ¿Va a salir acá o va a salir por acá? A esta altura, no acá. O sea, toda una serie de cambios que pueden haber. Lo mismo en la gastrulación, lo mismo en la neurulación, y aquí hay un gen importante, HERG. Lo vamos a encontrar en varios lugares y estudiando. En las siguientes clases yo no voy a nombrar,
ustedes sí van a leer en su libro, en cada capítulo, en cada desarrollo dice embriología molecular, ¿verdad? Y ahí van a poder darse cuenta de toda esta explicación que les estoy dando. ¿Cuáles son los genes que están propiciando que se desarrolle ese determinado órgano que estamos estudiando? En la diferenciación, que es ya muy importante, hay genes homeóticos que determinan características regionales. Estos son los genes y aquí también su mutación puede alterar completamente el desarrollo ya de ese producto, que podría estar permitiendo un nacimiento, pero aquí generalmente lo que va a suceder es que sean eliminados, que no prosiga la gestación. Entonces hay proteínas directrices que son de diferentes tipos, factores que transcriben, moléculas que activan, moléculas que recepcionan y transducción de genes, que ya aquí cuando hablamos de transducción de genes ya va a elaborarse la síntesis de esas proteínas moleculares que van a tener diferentes efectos de diferenciación. Factores de transcripción varios, uno que se está estudiando últimamente es el Zinpinger, muy relacionado a malformaciones, o mejor dicho, al cáncer. O sea, son genes que no necesariamente solo actúan en esta etapa embrionaria, porque se está estudiando que están involucradas en el desarrollo de cierto tipo de cánceres. El helix loop helix, no voy a mencionar todos estos, lo que quiero que entendamos es justamente la función o cómo llegamos a este punto. El homeodominio, el engrailin, miren, el PAX tiene 128 aminoácidos, y son un montón de PAX que van a participar en diferentes lugares. El PAX6, por ejemplo, miren, este gen, el PAX6, se manifiesta en el ojo, en el desarrollo del ojo, en el desarrollo del páncreas y del sistema nervioso central. La mutación, ¿a qué puede conducir? Por ejemplo, a un ojo chiquito o a una miridia, sin que se desarrolle el iris. Pero no es exclusivo del ojo, porque también puede impedir que se desarrolle adecuadamente el páncreas o alguna alteración que se manifieste en el sistema nervioso central. El gen OX hay muchos y se manifiestan en diferentes regiones en el desarrollo de los diversos órganos que puedan estar abiertos. Y habrá moléculas de activación, que ya definitivamente aquí se van a sintetizar específicamente las proteínas para que puedan diferenciar o crecer o funcionar algunos órganos. Por ejemplo aquí, ¿se acuerdan del nodo primitivo? Y de él nacía la notocorda, ¿verdad? Y que luego este notocorda también se iba para atrás. ¿Sí? Y sí, ya han estudiado eso, ¿verdad? Entonces, miren, la notocorda, genéticamente informada, produce una proteína que se llama inogina, produce una proteína cordina y la proteína morfogenética ósea. ¿Para qué estas tres? Para actuar sobre el ectodermo dorsal y formar la cápsula. Pues cuando yo les decía, miren, esta notocorda va a inducir, esta palabra inducir, yo debía haber dicho, va a producir estas proteínas para que el ectodermo superficiente se engruese y forme la cápsula. ¿Hemos entendido, verdad? Solamente me interesaba que entiendan, por ahí les va a caer alguna preguntita de Sonic Hedgehog en varios lugares. Como les decía, lo vamos a estudiar en varios lugares. Y aquí sigue la cascada de cómo es esa secuencia, de cómo desde los genes empiezan a activarse, a transcribirse, etcétera, 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 hasta que finalmente se sintetizan las proteínas que van a ser las ejecutoras en todo este desarrollo del embrión. ¿Entendido? Muy bien. Pues ahora sí vamos a estudiar a partir de ahora el desarrollo de ese cuerpo. Y empezamos estudiando el desarrollo del cuerpo con el estudio craneofacial de los arcos faríngicos. En este esquema nosotros podemos ver lo siguiente. Este es el embrión que habíamos visto en las láminas, ¿se acuerdan en la práctica? Con un desarrollo de la cabeza, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde podemos distinguir al telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, etc. Y observamos que en la parte ventral de él había como unas cositas redonditas bien rosaditas por la coloración que se empleó para colorear. ¿Se acuerdan?
Y dijimos, arcos analógicos. Vimos hasta 2 o 3, dependiendo del tamaño del embrión que estábamos estudiando. Antes de eso ya creo que como para que el cerebro se relaje, es lo que vamos a hacer. Así que pónganse de una tirita